Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en que estén escuchando este episodio. El día de hoy me encuentro muy contento, muy emocionado porque tenemos una acompañante, una invitada de lujo en este programa. Agradecerles siempre la atención, la disposición que se ha mostrado para con este proyecto. Y ustedes se habrán dado cuenta de la cantidad de temas que hemos estado abordando en este podcast. De repente brincamos a lo fiscal, luego nos vamos a la auditoría, nos regresamos a NIF. El día de hoy, nuestra invitada nos trae un tema realmente interesante, realmente muy llamativo desde los dos aspectos, llamativo desde un punto de vista positivo, pero también desde un punto de vista negativo, por todo lo que representa. Pero antes de platicarles cuál es el tema, pues quiero darle la bienvenida a la doctora Reina Margarita Vega Esparza. Voy a permitirme leer un poco de su extenso currículum. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en nuestra querida Unidad Académica de Contaduría y Administración. Tiene además un doctorado en metodología de la enseñanza, es maestra en administración, tiene especialidad en fiscal y la licenciatura en contaduría. Es miembro activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Zacatecas, con quien tengo el placer y el honor de compartir en la Comisión de Normas de Información Financiera. Ha desempeñado diferentes puestos directivos a lo largo de su carrera profesional en el ISSSTE, Delegación Zacatecas, en la Auditoría Superior del Estado, en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el Sindicato Personal de Académico de la UAS y dentro de la misma Unidad Académica de Contaduría y Administración. O tiene perfil PRODEP desde el año 2015, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, ha publicado varios artículos arbitrados, tanto como autora como coautora, así como varios capítulos de libros y algo que no viene aquí, yo quisiera agregar una gran maestra y sinodal en mi examen profesional de la maestría en impuestos. La verdad es que estoy muy honrado de que haya aceptado la invitación, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a usted, maestro Juan José. Creo que la verdad es que compartir con usted este espacio para mí, yo creo que es doble honor, porque sé de su gran capacidad, sé de su gran experiencia y sobre todo esa empatía que tiene hacia todos los colegas, ¿no? Entonces, primeramente felicitarlo por esta gran iniciativa de tener este blog, ¿verdad? Y que la verdad nos hace mucha falta a todos los contadores y no contadores de conocer todas estas temáticas que usted tan importantemente da a conocer a través de este medio. Muchas gracias por la invitación. El honor es mío. No, hombre, muchas gracias. De verdad que siempre las palabras viniendo de usted son el doble o el triple de efectivas en mi persona. Doctora, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál va a ser el tema? El tema que hoy me voy a permitir platicar, porque la verdad es una plática, ¿verdad? Es sobre el burnout laboral. Sabemos nosotros que nuestra sociedad últimamente ha experimentado una serie y sobre todo en las últimas 4 décadas, ha sido, eh, ha experimentado una serie de nuevas etapas en el contexto laboral. ¿Y por qué? Porque ha habido una serie de exigencias cuando una persona se integra a un puesto en relación a su rendimiento. Ahí ha traído una serie de cuestiones relacionadas con la aparición de nuevos riesgos, denominados incluso psicosociales. Entre ellos está el síndrome del burnout laboral. Ahorita vamos a ver algunos dos conceptos que tampoco no es la intención estarlos aburriendo con tanto concepto, nada más creo que son dos conceptos representativos de lo que es el burnout laboral. Bien, el contenido de mi plática pues está básicamente enfocado a estos puntos, ¿verdad? Conceptos de síndrome, principales causas, principales síntomas, consecuencias en las organizaciones, estadísticas, algunas estadísticas, desgraciadamente no tenemos estadísticas tan actuales como quisiéramos, creo que hay por ahí alguna ausencia, un vacío en este tipo de cuestiones y algunas acciones
que pudieran hacer las organizaciones a efecto de mejorar este síndrome. Y por último, las conclusiones. Pero vamos a ver, ¿qué es el burnout laboral? El burnout laboral, según Gil Monte, que es uno de los psicólogos muy famosos que ha hecho mención en una y otra vez en sus investigaciones de este síndrome, dice que es una respuesta al estrés laboral crónico, caracterizada por la tendencia de los profesionales a evaluar negativamente su habilidad para realizar el trabajo y para relacionarse con las personas a las que atiende, por la sensación de estar agotados a nivel emocional, por el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes y conductas de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo, que son vistas de manera deshumanizada debido al endurecimiento afectivo del profesional. Vamos, yo creo que esta es una definición muy, muy amplia. Trae consigo una serie de elementos que la verdad es que tiene aspectos sumamente negativos en el desarrollo o en el desempeño laboral de una persona dentro de una organización. Y ha habido una serie de cuestiones y de controversias relacionadas con el hecho de saber qué es el estrés y si es el estrés laboral es lo mismo que burnout laboral. De tal manera que en este caso el burnout laboral se tipifica como la consecuencia, ¿sí? O el incremento del estrés laboral. Es decir, el estrés laboral viene a ser la antesala del burnout laboral. Eso implica que este síndrome sea todavía más grave que el propio estrés laboral. Entonces, suele darse mucho en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención a terceros, como docentes, personal médico, personal que atiende a personas y que de alguna manera le transmiten esa problemática que trae ese tipo de personas, y eso le va agrandando en la persona que atiende ese síntoma que la verdad ha sido grave ya en nuestros tiempos. Como comenté hace un momentito, bueno, pues este ya tiene desde más o menos detectado desde 1969 aproximadamente, ya tiene algunos años y sin embargo creo que va en aumento. Y va en aumento por muchos factores, yo creo que es multifactorial todo este tipo de cuestiones que fomentan mucho y promueven mucho este malestar, ¿verdad? Entonces, esta patología, como lo han mencionado, ¿verdad? Ha tenido muchos nombres, hasta 19 nombres distintos, de tal manera que ha adquirido tanta relevancia en virtud del comportamiento que tienen las personas dentro de su trabajo, que como ya ahorita mencioné toda esta definición tan larga, ¿verdad? Pues trae una serie de cuestiones negativas totalmente que redundan en su productividad. Hay otra definición de burnout laboral que hace de alguna manera alusión la OMC, la Organización Mundial de la Salud, en donde dice que lo define como el resultado del estrés crónico en lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Dice, se caracteriza por 3 estados: sentimientos de agotamiento, distanciamiento mental del trabajo, sentimientos negativos o de cinismo relacionado con las funciones que les toca hacer y una sensación de que es ineficaz y que definitivamente no se siente realizado en su trabajo. Entonces, si vemos todo esto, todos estos fenómenos, todos estos aspectos que hacen mención al burnout, pues vemos que hay situaciones bastante graves, bastante graves. Estuve investigando algunas cuestiones relacionadas con este tema y bueno, por ahí se menciona que algunas investigaciones que se realizaron en el 2017 por algunos investigadores norteamericanos hacen mención que este burnout lo adquieren sobre todo las personas jóvenes. Las personas más jóvenes porque adquieren una serie de responsabilidades, se llenan tanto de tantas cuestiones laborales, queriendo abarcar una serie de elementos que los hagan pues crecer profesionalmente y ellos están más expuestos al burnout laboral. Sin embargo, los adultos mayores también están
propensos, pero menos en relación a los jóvenes. Solo que hay un obstáculo. Esa limitante es que el adulto mayor, una vez que adquiere el síndrome, adquiere enfermedades graves. Ese es el resultado de estas investigaciones. Además de que, de acuerdo a esas investigaciones, las mujeres son aquellas que están más propensas a adquirir este síndrome del burnout. ¿Por qué razón? Bueno, pues tan solo con el simple hecho de querer destacar igual que el hombre, por un lado. Segundo, tener esa visión de abarcar todo, ser ama de casa y además ser una profesional exitosa. Y además ser mamá. Entonces, eso trae como consecuencia una serie de cuestiones al interior de la mujer que la hace adquirir más fácilmente este síndrome. Y eso es lo que tenemos ahorita. Sabemos nosotros que las mujeres pues están expuestas a la discriminación, están expuestas a, a acoso sexual y eso también trae, eso abona mucho a este problema. Sabemos nosotros que la Organización de Naciones Unidas, bueno, Naciones Unidas, ha proclamado que ahorita para efecto de lograr la equidad de género, pues se necesitan 300 años. Entonces, pues imagínense, es una cuestión de lucha por parte de las mujeres, por parte de las mujeres, perdón, y eso trae como consecuencia, pues que se esfuerce más Creo y le traiga yo, consecuencias muy, muy drásticas. Mande usted. de acuerdo, doctora, me parece muy emocionante el concepto. Es un concepto largo y creo también que es un concepto desconocido por muchos de nosotros. En este podcast hemos estado refiriendo en algunos episodios al tema de los derechos sociales, dentro de los que se engloba o se encuentra el derecho al trabajo. Eh, en teoría, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, toda interpretación debe favorecer en lo que más beneficie al trabajador. Cualquier disputa que exista, toda interpretación va a favorecer más al trabajador. Sin embargo, creo yo que mencionaba usted una parte muy interesante, el tema emocional. Creo que todo el tema emocional, el tema que no es productividad, el tema que no es cuestiones técnicas, cuestiones de disciplina, no son analizadas de la misma forma o con la misma frialdad o con la misma extensión que lo hacemos con ellas. ¿A qué me refiero? Creo que el tema emocional siempre es poco medible. Como bien mencionaba usted, creo que son pocas las estadísticas precisamente por el no ser, y quiero dejarlo entre comillas, tan importante a lo que sí es generar dinero, a lo que sí es generar riqueza. Sobre este tema y con base en esto, yo quisiera preguntarle, doctora, ¿qué opina usted? Porque hacía la distinción entre generaciones más jóvenes y generaciones más adultas. ¿Qué impacto cree usted que tiene las nuevas tecnologías, la inmediatez que tenemos ahora? Precisamente hoy este episodio lo estamos grabando de manera virtual. ¿Qué implicaciones tiene en el burnout, en el incremento de este síndrome, el tener todo tan inmediato, el estar al alcance de un mensaje, al alcance de un celular? ¿Tendrá o representará algo en este crecimiento de este síndrome? Sí, desde mi particular punto de vista, definitivamente, el uso de las TICs, que son una maravilla, la verdad es que, y una muestra de ello es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, es una maravilla. Sin embargo, trae como consecuencia una despersonalización, una falta de reflexión, y yo lo veo en mis alumnos. Quisieran ellos con un ímpetu impresionante que el celular les resolviera absolutamente todo. Y no es así. Los deja de lado en el sentido de reflexionar, de comprender, de tratar de entender el contexto y las cuestiones que se le presentan. Definitivamente las tecnologías de la información, una maravilla, pero yo creo que es muy importante conocer el manejo y ver hasta dónde
puede ser benéfico para ellos. Ahora, estas tecnologías de la información causan o aumentan o promueven este síndrome, definitivamente, definitivamente. Sí, porque es que hay que atender, aparte de las actividades cotidianas, hay que atender el celular, atenderlo y ver cuáles son los requerimientos que le está haciendo el celular en relación a mensajes, en relación a correos, en relación. Entonces, eso crece y aumenta, por supuesto, la actividad de la persona, del trabajador. La verdad, me quedo con este concepto que utiliza, la despersonalización del ser humano. Precisamente el tema laboral está enfocado a derechos sociales y los derechos sociales están contenidos, al menos aquí en el continente americano, en la denominada Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí esa convención, ese protocolo tiene en su artículo 26 el reconocimiento de estos derechos humanos. Y los derechos humanos buscan precisamente resaltar y proteger la dignidad humana. Pues me parece y me llama muchísimo la atención este concepto que usted utiliza en relación a la despersonalización. Me parece, de por sí ayer le comentaba hace ratito antes de entrar al programa, le comentaba que ayer mientras leía yo el material, realmente me emocioné, fue un choque de emociones de lo sorprendido que quedo, que quedé después de, pues de todas las consecuencias que ya usted nos va a estar platicando en este episodio. Sí, muchas gracias. La verdad es que es un tema por demás interesante y al cual creo que las organizaciones en general deben poner un poquito más atención en relación al capital humano que tienen, ¿verdad? Y cuidarlo y tratar de evitar pues este tipo de situaciones. De acuerdo. Pues bien. Aquí, como, bueno, como está en la diapositiva, perdón, maestro, este, pues sabemos que la Organización Mundial de la Salud ya clasifica el burnout como un padecimiento laboral. Aquí habría que enfatizar sobre todo qué pasa en México. En México ha habido iniciativas al respecto. Sin embargo, aún no se ha consolidado ese tema, ¿no? Que yo creo que habría que pugnar este, porque pasara a pasar a un padecimiento, una enfermedad, porque bien lo decía el maestro José, es una enfermedad emocional y también física. Entonces, pues obviamente va en detrimento del ser humano en todos los aspectos. ¿Sí? Adelante, maestro. De acuerdo. Esta es una diapositiva que me parece muy representativa. Uno de los eh, nombres adicionales o de los sinónimos que se utiliza para caracterizar al síndrome de burnout también es llamado como síndrome del trabajador quemado, ¿sí? O síndrome del trabajo quemado. Aquí esta diapositiva es muy representativa en relación a eso. ¿Por qué quemado? Pues prácticamente queda sin ilusiones, sin energía, un agotamiento crónico, sin ese reconocimiento personal de lo que es capaz de realizar dentro de la organización. Entonces, pues prácticamente está deshecho. O sea, entonces, eso es una cuestión que impacta no nada más al trabajador, sino también a su familia, a sus compañeros y en general en el entorno donde se desarrolla. Adelante, maestro, por favor. ¿Cuáles son las principales causas del burnout? Bueno, son múltiples. Creo que algunas están señaladas aquí, pero no son todas. Excesivas cargas de trabajo. Sabemos nosotros que en México pues se trabajan 48 horas en promedio semanales, cuando en otros países se trabajan 40. Entonces, obviamente que eso trae como consecuencia, y a veces hasta más, y eso trae como consecuencia una excesiva carga de trabajo, indicaciones contradictorias que de pronto le dicen, haga esto y no siempre no, haga lo contrario. Variedad de actividades, cuando las actividades son múltiples. Múltiples actividades es un multitareas, multitask, ¿verdad? Las jornadas largas de trabajo, el clima y la estructura organizacional es
una cuestión importantísima en, en esta causa del burnout. Alto grado de exigencia y presión del tiempo, lo quiero para ayer. Esto es una situación que siempre decimos, ¿cuándo quiero el trabajo? Lo quiero para ayer. Era Pues para es ayer. un grado de presión bastante alto. Relaciones interpersonales deficientes, ya lo había comentado hace un momentito, falta de motivación, miedo a perder el trabajo, por eso es que se llena de tanta actividad, queriendo hacerlo bien, ¿verdad? Ambiente físico inadecuado y hay un perfeccionismo exagerado, una autoexigencia personal y una necesidad impresionante de destacar. Esas son las principales, algunas de las principales causas del burnout. Si nosotros leemos algunas investigaciones, pues vemos que hay más. O sea, es que el ser humano es tan complejo y tan completo a la vez, pues que nos da la posibilidad de conjuntar en un solo ser humano todos este tipo de cuestiones, tanto negativas, ¿por qué no hablar también de las positivas? ¿Sí? Sí, doctora, sí, si me permite ahí, me vino a la mente la frase ya muy inmersa pues en las pláticas diarias de o trabajas para vivir o vives para trabajar. Pareciera que esa frase, a final de cuentas, es la resultado o es el resultado de todo este tema, de este concepto que nos está trabajando. Aquí quisiera comentarle algo, hacerle una pregunta, solicitar su opinión en relación a me parece que el tema de las excesivas cargas de trabajo como causa, las largas jornadas laborales y asociado a un tema donde el clima laboral no es adecuado, no es el mejor. Esto me viene a la mente la recién aprobada reforma en materia laboral denominada como vacaciones dignas. Se armó un borlote tremendo de que si es una cuestión política, de que si es una cuestión que realmente va a beneficiar la productividad de nuestro país, que si es una cuestión que afecta la inversión porque hace más caro el tema de las cuotas de seguridad social, el tema de las retenciones del impuesto a la renta, en fin, una serie de cuestiones que se generaron. Incluso después de esta reforma han salido algunas otras iniciativas. El tema es que se les da luego el tinte político de reducir la jornada laboral de las 8 horas, que eso es cuando bien nos va, o a una jornada. Doctora, no sé qué opine usted en relación a esta reforma, en el sentido de, ¿realmente es un apoyo, va a contribuir para la disminución de las causas de burnout pues aquí en México? Si la jornada laboral se hace inferior, lo mismo, ¿ayudaría realmente a evitar este tipo de síndromes? Sí, definitivamente yo creo que sí. Esa es la parte positiva. Sin embargo, como ya se ha comentado mucho, habría que ver la otra parte, el impacto económico que tienen las empresas, ¿verdad? En relación a esto. Pero no olvidemos que todas las empresas deben estar inmersas en lo que es la responsabilidad social empresarial. Y la responsabilidad social empresarial implica no tan solo brindar salarios justos a los trabajadores, sino además permitirles una convivencia familiar, una interrelación muy cercana con sus compañeros y precisamente eso, no tener jornadas laborales excesivas. Entonces, yo creo que es un fenómeno que se tiene que dar, aunque ahorita está pesando mucho, como comentaba, económicamente a las empresas. Pero yo creo que se tienen que diseñar estrategias para las empresas a efecto de que ese peso económico se pudiera transformar en productividad por parte de los trabajadores. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los principales síntomas, doctora, del burnout? Eh, Son muchos síntomas y creo que si nosotros hacemos un recuento de nuestras personas, creo que lo vivimos, sin lugar a dudas. Los problemas gastrointestinales, siempre tenemos problemas y los contadores más. ¿Ya? Creo que es una de las cuestiones que como contadores experimentamos siempre, ¿verdad? Problemas en la piel, problemas respiratorios, trastornos del sueño, ese es un aspecto impresionante que yo no sé
Es como que algo que nos caracteriza a los profesionales y no nada más a los de contaduría, a todos, ¿verdad? La falta de energía, siempre andamos contracturados, ¿verdad? Es que me duele el brazo, me duele el hombro, me duele el cuello y, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares que de alguna manera, si nos descuidamos, de pronto andamos con el colesterol altísimo y bueno, tenemos que poner remedio a algo que ya nos está pasando. Entonces, son algunos de los síntomas físicos que podemos experimentar con el burnout. Sin embargo, yo creo que pues hay que, como de manera personal, como de manera organizacional, hay que estar al pendiente de todo eso. Pero los síntomas físicos creo que es algo que podemos a lo mejor prevenir, pero los síntomas emocionales, para mi punto de vista, son más graves todavía. Más graves porque a veces no los visualizamos como tal. Los síntomas emocionales muchas veces pensamos que es parte de nuestra personalidad, son parte de las características que nosotros tenemos por realizar tal o cual actividad o por ser de tal o cual forma. Y entonces eso me parece todavía más grave, los síntomas emocionales. ¿Cuáles son los síntomas emocionales? Tenemos aquí algunos: baja autoestima, disminución de la memoria, baja productividad, cambios de humor, trastornos alimentarios, sentimiento de culpa, ansiedad y nerviosismo, agresividad irritabilidad, preocupación excesiva, decisión de concentración, depresión, cinismo y frialdad afectiva. Y yo creo que esto lo vemos en todos lados. Sabemos nosotros que las personas que están más propensas al burnout son precisamente aquellas que tienen atención hacia las personas, hacia otras personas que atienden gente, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que no es característico de ellos nada más. Es característico de todas aquellas personas que, como ya comenté, bueno, pues definitivamente tienen una carga excesiva de trabajo, tienen quieren un crecimiento personal inmediato y bueno, pues inmediato y futuro, ¿no? Sin embargo, esto lo vemos en muchas dependencias, ¿no? Dependencias de gobierno o incluso empresas privadas que donde decimos, parece que el perfil de esta persona o de esta organización es que sean mal encarados y que tengan mal genio, ¿no? Pero no sabemos la causa, como comentaba el maestro Juan José, no sabemos qué hay detrás de ellos. O sea, cuántas jornadas perdón, cuántas horas de la jornada laboral les exigen y cuáles son los requerimientos también del puesto, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto, obviamente no quiero hacer patente ninguno de ellos, pero sí vemos algunas que se caracterizan por eso, por un personal con estas características, ¿no? Hay ciertos cinemas, si quiere, venga, y si no, pues váyase. O sea, entonces, cuestiones de ese tipo que realmente son uno de los síntomas emocionales y que para mí, como vuelvo a comentar, son más graves que los síntomas físicos. Pues yo creo que todos son graves, pero los síntomas emocionales creo que a veces no nos damos cuenta de ello. Y creo que son, a final de cuentas, los más riesgosos, los más peligrosos, porque resalto mucho un comentario que acaba de hacer. Es un tema emocional, pero también es un tema físico, y normalmente las emociones buscan la forma de ser expresadas, de salir. Y si las reprimimos, si sentimos que no debemos demostrarlas, en algún momento se van a manifestar a través de algún dolor en la espalda, de algún dolor de cabeza, dolor de articulaciones, en fin, creo que todo tiene una consecuencia. Pues bueno, me parece muy interesante nuevamente el tema que estamos platicando. En este primer segmento me parece que hemos aprendido, hemos conocido con mayor detalle de qué se trata este tema. Y primero, y me incluyo yo en ellos, pues me doy cuenta de que existe algo llamado burnout y que precisamente es la causa de por qué nos encontramos luego con ciertas cuestiones. Ahorita que comentaba algunas instituciones, a mí se me vinieron a la mente algunas, no las voy a mencionar, a ustedes que nos están escuchando también se les van a venir algunas a la mente, pero bueno, creo que antes de irnos al juicio hay que tratar de entender y ser más empáticos.
Así es. Este primer segmento hemos tratado estas cuestiones. En el segundo segmento, doctora, vamos a conocer cuáles son las consecuencias del burnout. Muy bien, con mucho gusto. Bien, pues nuevamente retomando este nuevo episodio de charlas fiscales y de negocios, el día de hoy con un tema que rodea a todo el tema fiscal, a todo el tema de negocios, a todo el tema contable, administrativo, que es precisamente el ser humano y las emociones que hay del ser humano y que, insisto, y me parece un concepto escalofriante, cómo se está generando la despersonalización del ser humano. Yo no puedo dejar de resaltar ese tema. Doctora, continuamos con las consecuencias del burnout laboral. Muy bien, con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cuáles son las consecuencias? Ya lo habíamos de alguna manera descrito en los síndromes emocionales, en las causas emocionales que causa el burnout. Pero algunas de las consecuencias es baja productividad en las empresas, que pues eso es grave. Muchas veces se quiere tener el trabajador ahí todo el día, aunque no sea productivo. Y yo creo que eso es un elemento muy importante y es una parte que debe visualizar la empresa y crear estrategias para ello, ¿sí? Reducir la jornada laboral, pero con mayor productividad. Eso crea también una de las consecuencias que crea el burnout, son la rotación de personal. Los accidentes de trabajo por el mismo cansancio crónico, por el estrés que está experimentando, obviamente eso trae como consecuencia y por ende, pues el ausentismo por incapacidades, por estar enfermo, por sentirse mal, y bueno, pues una cosa trae a la otra consigo, ¿no? Y algo que hemos comentado y que ya comentó también el maestro José es el clima laboral inadecuado. El clima laboral es un aspecto importantísimo en las organizaciones. No debe descuidarse, al contrario, debe evaluarse continuamente y ver si es susceptible de ser modificado, si es susceptible de cuestionar algunas situaciones que se están presentando y que pueden solucionarse. Entonces, son algunas consecuencias del burnout. ¿Cuáles son las estadísticas del burnout? La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud indicaron que en 2016, esta es una estadística que me encontré por ahí que me pareció interesante, murieron por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares 745,000 personas en el mundo. Y además detectaron que algo tenían en común este tipo de enfermos, que trabajaban más de 55 horas a la semana. Y creo que ahí nos marca la pauta lo que ya acababa de comentar. Las organizaciones tienen que hacer un alto y tratar de decir, ¿qué está pasando con mi personal? Ya lo decía el maestro Juan José. Todas las empresas, sobre todo cuando estoy hablando de empresas lucrativas, su objetivo principal es vender y como consecuencia, pues obtener utilidades. Sí, pero también el que les permita vender y el que les permita obtener utilidades tiene que ver con su capital humano. Y ese capital humano hay que cuidarlo. Hay que fomentar buenas prácticas de negocios dentro de las organizaciones. Y no nada más de negocios, sino de derechos humanos, como ya lo comentaba el maestro Juan José. Adelante, maestro Juan José, por favor. Hay otro punto que me interesa mucho comentar, que dice, los datos anteriores derivaron de una investigación que fue realizada en 194 países, incluido a México, en el cual se coincide que una de las cuestiones que perjudican o que afectan y que inciden en el burnout laboral, pues son las largas jornadas laborales. Eso es una cuestión y es un elemento importante, elemento detonador del burnout. Es escalofriante la cifra de 745,000 personas que fallecen a causa de este síndrome. Eh, para que la audiencia se dé una idea, es
esta cantidad de personas es como si llenáramos 9.3 veces el Estadio Azteca. O sea, no es un tema menor. Una vida no es un tema menor. 745,000 vidas no son un tema menor. Me parece y estoy muy agradecido, doctora, en verdad, con el tema, porque es un tema de estos que genera conciencia, que prende un foco a un lugar donde desafortunadamente está oscuro. ¿Por qué? Porque se ignora, porque el tema es lucrativo, porque la necesidad de ser mejores, porque la competitividad. Hay una frase que ya he mencionado aquí en este episodio, perdón, en este podcast, que es: no confundas la actividad con la productividad. El tema de las Exactamente. jornadas laborales excesivas no tienen nada que ver con el que seas o estés generando productividad, que estés generando un beneficio. Al contrario, y lo estamos viendo con números, está generando un serio e importante síndrome, malestar en la humanidad. Entonces, me parece, yo sí me quedo y cuando a mí que me encanta el fútbol y lo llevo a la parte del Estadio Azteca, digo, son 9 veces el Estadio Azteca. Y el Estadio Azteca es el Sí, estadio más grande del país. es una cantidad impresionante y son datos oficiales, ¿eh? Y hay otro dato que también a mí me inquietó mucho, de acuerdo a la revista Forbes, que sabemos que de alguna manera tiene cierta credibilidad y que coincide incluso con otras estadísticas, con otra base de datos, dice que en el año 2017 el 75% de los trabajadores mexicanos padece el síndrome del burnout, mientras que en China es un poquito más bajo y en Estados Unidos todavía más bajo, cuando sabemos de antemano que China es uno de los países en donde hay una explotación fuertísima de los trabajadores. Sin embargo, ahí denota que en México todavía es más grave esta situación, ¿verdad? O sea que Entonces, sí, muchos podemos estar teniendo ese síndrome y ni nos hemos dado cuenta o lo hemos ignorado simplemente. 75% es tres cuartas partes del pastel. así es. Impresionante. Y sí, no, es impresionante. Y además, de acuerdo a investigaciones, de acuerdo a lo que he estado yo leyendo, y hay algunos investigadores que lo aseveran, normalmente el burnout se da a mayor escolaridad, mayor propensión al burnout. Es decir, como adquieren más responsabilidades más fuertes, más importantes, más estratégicas para la empresa, pues eso les causa más este síndrome. Adelante, maestra. Aquí, bueno, hago mención de algo que me encontré en donde la Organización Mundial de la Salud ha aprobado una clasificación internacional de enfermedades, que es la CIE 11, y esta entrará en el enero, se supone que entró en el 2022 y ya se pretende que ya quede catalogado como un padecimiento laboral en enero del 2022. Aquí en México, bueno, pues sabemos que existe la norma oficial mexicana, la NOM 035, y bueno, derivado de una acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde se pretende que se identifique, analice y prevengan todos esos síntomas que afectan directamente al trabajador, ¿verdad? Y que pudieran considerarse como riesgo psicosocial. Me parece Pero un... bueno, es que una cosa es que esté ahí y otra cosa es que se ejecute, ¿no? Exactamente, a ese punto voy. Me parece una intención muy buena, un ejercicio normativo muy bueno el que se esté trate de prevenir este tema de los riesgos psicosociales con la implementación de la NOM 035. Pero aquí, no sé cuál sea su opinión, doctora. Creo yo que está la formalidad contra realmente el fondo, lo que se busca atacar, que se consiga. Me explico. La forma es yo, por evitar una sanción ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues armo mis controles internos, preparo toda la información que me pide la norma 035, el tema de los cuestionarios, y estoy blindado. Y la otra es que realmente esta documentación que se genera, estos procesos, estas políticas, busquen atacar el tema de los riesgos psicosociales, como perfectamente podemos encuadrar al burnout. Así es, maestro.
Muy bien. Yo creo que hay mucho que hacer en este tema, mucho que hacer. Muchísimo. Y por eso agradezco mucho el traer el tema, el compartirlo con nosotros y el generar conciencia sobre esta situación. Bien, en este segundo segmento, pues hemos tratado algunas consecuencias, algunos síntomas emocionales que a final de cuentas, pues terminan generando este número escalofriante que bien nos comentaba la doctora de 745,000 personas en 2016 fallecidas por o a causa de estos temas que estamos tratando el día de hoy. Doctora, si nos permite, vamos a pasar al tercer segmento para emitir algunas conclusiones y algunas recomendaciones que estoy seguro serán muy, muy valiosas. Cómo no, muchas gracias. Pues bien, para concluir este interesantísimo tema en este episodio que nos hizo el honor, de verdad, esa es la palabra y con mayúsculas, la doctora Reina Margarita, vamos a abrochar este episodio, vamos a platicar sobre algunas acciones a realizar, o nos va a contar la doctora algunas acciones a realizar y algunas conclusiones en general sobre este tema. Y platicábamos eh, cómo queda relegado o cómo no es del interés estos temas luego de muchas personas del ámbito empresarial, pues porque pues es un tema emocional o lo asociamos a un tema emocional y dejamos de lado a las emociones como si éstas pues no tuvieran ninguna consecuencia en el aspecto físico. ¿Cuáles serían algunas acciones para Eh, realizar? con mucho gusto. Sabemos nosotros ahorita que un tema que está en boga y que la verdad abona mucho a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, emitidos por Naciones Unidas, pues es la responsabilidad social empresarial, que es un tema transversal a muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Entonces, en función de eso, y eso también lo permite o lo exige esta responsabilidad social, para que una empresa sea responsablemente solidaria, sea responsablemente desde el punto de vista social, pues uno de los aspectos es la flexibilidad en el trabajo. Monitorear, monitorear el rol que están ejerciendo los líderes dentro de la organización. Sabemos que hay líderes formales, pero también hay líderes informales, y dentro de esos hay líderes positivos, pero también hay líderes negativos. Entonces, necesitamos saber en la organización qué está pasando con esos líderes, cómo están influyendo en el comportamiento de los trabajadores y en las emociones de los trabajadores. Programas de desarrollo para los trabajadores de capacitación que los saquen de ese estado en el que se encuentran, en esa baja autoestima, en ese ánimo tan desalentador. Medir la productividad, como comentábamos hace un momentito. No tan solo el hecho de trabajar 8 horas significa que sea productivo. Entonces, ¿por qué no medir la productividad y en función de eso establecer jornadas más flexibles? Retroalimentación de su actividad laboral siempre es importante para todos los que trabajamos, que somos parte de alguna organización, pues saber cómo nos estamos desempeñando para corregir o en un momento determinado para podernos motivar hacia la actividad que realizamos. Y, por supuesto, pues tener una serie de medidas de prevención como, pues, realizar actividades deportivas, actividades de sociales, tomar mucho en cuenta cuál es el clima organizacional que prevalece dentro de la organización. Son algunos aspectos que yo incluso quiero hacer mucho énfasis en la responsabilidad social empresarial. Sabemos nosotros que muchas empresas tienen ese distintivo, sin embargo, qué tanto permea esa responsabilidad social a este tema? ¿Qué tanto influye, qué tanto promueve, qué tanto abona a este tema de el burnout laboral? De acuerdo. Creo que, y mencionaba también anteriormente, es una responsabilidad social empresarial y con base en estas acciones correctivas, también hay que tener bien presente una situación, es una responsabilidad personal, el hacer ejercicio, el hacer lo que más nos guste, el realmente preocuparnos y sobre todo ocuparnos de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo y de lo que estamos experimentando. Creo que es una, por ahí, situación compartida. Así es correcto. Eh,
Bueno, pues dentro de las conclusiones, son 5 conclusiones muy, tal vez, a lo mejor no las más relevantes, pero creo que sí son muy importantes. Primeramente, pues es necesario que se implementen medidas preventivas al interior de las organizaciones como parte de las acciones de la responsabilidad social empresarial. Si nosotros vemos lo que conlleva todo lo concerniente a la responsabilidad social empresarial, nos damos cuenta que está precisamente enfocado a eso también. Acuérdense que uno de los objetivos del desarrollo sostenible pues, es educación para todos, educación de calidad, pero también una vida sana, aparte de otras cuestiones. Entonces, creo que esto es muy importante. Promover que los médicos hagan un diagnóstico claro en relación a este síndrome que pudiera existir en algún trabajador. Urge que se considere si es que aún no se ha hecho dentro de las enfermedades profesionales. Dentro de las enfermedades profesionales, pues que se incluya al burnout. Y también es necesario que haya una atención psicológica periódica en las organizaciones hacia todos los empleados y sobre todo una autoatención, automotivación, autorrealización. O sea, todo debe estar también debe haber acciones personales que nos ayuden a nosotros mismos. Sabemos nosotros que si nosotros no nos ayudamos, probablemente nadie nos ayude. Pero si las organizaciones nos además coadyuvan en esto, pues creo que pues, se puede lograr un buen objetivo. Eso sería todo, a grandes rasgos serían mis conclusiones. De ¿Tienen acuerdo, mucho que hacer las empresas? Muchísimo. Las muchísimo. organizaciones, no me quiero referir a empresas, las organizaciones en general. Hay que hacer mucho, hay que ponerle cuidado a su personal. Hay, totalmente de acuerdo. Hay una moda recientemente de coaches de lo personal, coaches de superación, algunos que a mí me gusta mucho la forma en que se expresan, otros que siento que nada más confunden. Por ahí el mensaje es, tienes que trabajar, 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 trabajar. Mientras el otro está de fiesta, tú trabaja, tú trabaja. Creo y entiendo, al menos yo así lo veo, el mensaje positivo de ser mejor, aspirar a ser mejor persona, a ser mejor profesional, pero creo que nos podemos confundir y caer en este camino de mentira que nos va a llevar precisamente a este síndrome. Doctora, yo la verdad, nuevamente muy agradecido por el espacio que le ha brindado a este podcast. Quisiera ya nada más para cerrar, aparte de estas conclusiones que el aspecto psicológico, me quedo con esta parte de considerar al burnout como enfermedad profesional, la atención psicológica periódica en las organizaciones me parece un tema fundamental. Quisiera nada más, ya para cerrar, ¿cuál es el mensaje que como docentes debemos dirigir hacia los alumnos para cambiar el paradigma, para irnos hacia un lugar donde no estás equivocado si no trabajas como loco, que no estás equivocado si no te apartas totalmente de tu familia o te apartas de tus seres queridos por el simple hecho de lograr un objetivo que, insisto, muchas veces se malentiende y nos vamos y precisamente por eso nació este síndrome. Me gustaría mucho escuchar cuál sería el mensaje, qué nos pudiera aportar, doctora. Pues definitivamente es un gran reto que tenemos como docentes. Sin embargo, yo creo que tenemos que empezar, continuar y permanecer en ese ámbito. Ser muy insistentes en cuidar su salud física y su salud mental. Creo que muchos de los docentes muchas veces nos dedicamos nada más a la parte técnica, pero también está la parte personal, que es muy importante. Es complicado ahorita con las nuevas generaciones, muy complicado. ¿Imposible? No imposible. Yo creo que insistiendo una y otra vez se puede ir logrando, pero todos en conjunto. Creo que aquí se requiere de un gran equipo. Y el equipo somos todos los docentes que formamos parte de una comunidad académica. Totalmente de acuerdo y nuevamente gracias, gracias por el apoyo, doctora, por el tiempo. Sé que tiene clase, entonces ya la vamos a dejar y la vamos a comprometer también, aprovecho, para que nos apoye más adelante con Sí. alguna extensión de este tema o con alguno que usted
considere sabe que es bienvenida y siempre muy agradecido por la oportunidad. Gracias a nuestros escuchas, a la audiencia, por todo el apoyo que han mostrado. Este ejercicio me ha gustado, me ha parecido muy bueno, porque pues traemos a profesionales con una carrera ya muy extensa y muy reconocidos. Creo que abona mucho a la difusión del conocimiento técnico y hoy, sobre todo, a generar conciencia alrededor de todos los temas. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a usted y felicidades por esta gran iniciativa. La verdad es que es loable su trabajo. Es loable su trabajo, la verdad, muy reconocida. Y pues yo creo que su actuación siempre como contador, como profesional, creo que usted reúne todas las características de un gran profesional. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho el comentario y nos estamos viendo o escuchando, bueno, sí, viendo en YouTube y escuchando en Spotify en próximas emisiones. Que tengan un gran día, tarde, noche. Saludos. Saludos a todos. Muchas gracias. Buen día. Buen día.